Vacaciones con mi dinero. Qué detalle pensar en mí. Dijiste que ella no estaría aquí. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Marido se va de vacaciones con su amante usando las tarjetas de su esposa, pero ella ya estaba ahí. El vestido rojo de seda italiana se ajustaba perfectamente a la figura de Isadora mientras caminaba con pasos firmes hacia la mesa donde su esposo Ricardo reía despreocupadamente junto a una mujer que no era ella. El salón de bailes del resort más exclusivo de Cartagena se llenó de un silencio expectante cuando los demás huéspedes notaron la tensión que se cortaba con cuchillo. Isadora sonrió con esa frialdad que solo una mujer traicionada puede mostrar, y con voz clara, como el cristal, pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Pero esta historia comenzó 3 días antes, en una mañana aparentemente normal en Bogotá. Isadora Méndez Barquero despertó como siempre lo hacía a las 6 de la mañana en punto, en su elegante mansión del exclusivo barrio de La Calera. A sus 42 años, ella representaba todo lo que una mujer exitosa de la alta sociedad bogotana debería ser: elegante, discreta, inteligente y sobre todo leal a su familia. Su cabello castaño perfectamente peinado enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con gentileza, y sus ojos verdes reflejaban una inteligencia aguda que pocos conocían en su verdadera dimensión. La mansión donde vivía junto a Ricardo del Valle Sanabria, su esposo de 15 años, era una obra de arte arquitectónica que combinaba el estilo colonial con toques modernos. Los pisos de mármol Carrara brillaban bajo la luz matutina que se filtraba a través de los enormes ventanales que daban al jardín meticulosamente cuidado. Isadora se dirigió hacia su estudio privado, un espacio que había diseñado especialmente para manejar sus asuntos financieros y profesionales. Como economista graduada con honores de la Universidad de los Andes, Isadora no era simplemente la esposa de un empresario exitoso. Ella misma había construido discretamente un imperio financiero que muy pocos conocían en su verdadera magnitud. Mientras Ricardo presumía ser el único proveedor de la familia con su empresa de seguridad cibernética, la realidad era que Isadora manejaba inversiones multimillonarias que habían multiplicado el patrimonio familiar de manera exponencial. Esa mañana, como cada lunes, Isadora se sentó frente a su computadora de última generación para revisar los estados de cuenta de las múltiples tarjetas de crédito y cuentas bancarias que manejaba la familia. Su rutina era meticulosa: café colombiano recién preparado, sus anteojos de lectura de diseñador y la concentración absoluta que caracterizaba todo lo que hacía. Al abrir el primer estado de cuenta del banco principal, algo llamó inmediatamente su atención. Había una serie de transacciones en Cartagena de Indias que no recordaba haber autorizado. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, pero mantuvo la calma que siempre la caracterizaba. Los gastos eran considerables y todos correspondían a los últimos 3 días. Hotel Sofitel Santa Clara, 4.200 pesos la noche en suite presidencial. Restaurante Cande, 1.800 pesos en cena para 2 personas. Spa Bagua, 2.500 pesos en tratamiento de parejas. Centro comercial Boca Grande, 8.000 pesos en joyería fina. Las transacciones continuaban una tras otra, pintando un cuadro que Isadora no quería reconocer, pero que su mente analítica ya estaba procesando. Ricardo le había dicho el viernes que estaría en Medellín durante el fin de semana para una importante conferencia de seguridad cibernética. Había sido muy específico. Se quedaría en el Hotel Intercontinental, asistiría a ponencias todo el sábado y domingo y regresaría el lunes por la noche. Incluso le había mostrado el programa de la conferencia en su teléfono, besándola en la frente con esa sonrisa que siempre había derretido su corazón. Pero los gastos que tenía frente a ella no eran de Medellín.
Eran de Cartagena, la ciudad más romántica de Colombia, el destino preferido de las parejas que buscaban escapadas apasionadas, lejos de las miradas indiscretas de Bogotá. Isadora sintió que el aire se volvía más denso en su estudio. Sus manos, siempre firmes al manejar las finanzas más complejas, temblaron ligeramente mientras continuaba revisando cada transacción. Había compras en boutiques exclusivas, cenas en los restaurantes más caros de la ciudad amurallada y tratamientos de spa que claramente estaban diseñados para 2 personas. Con la precisión de una investigadora forense, Isadora comenzó a analizar los patrones de gasto, las horas de las transacciones, los lugares específicos, los montos exactos. Todo apuntaba a unas vacaciones románticas de lujo que alguien estaba disfrutando con su dinero, mientras ella había pasado el fin de semana sola en casa, trabajando en sus proyectos de inversión y esperando pacientemente el regreso de su esposo. La revelación golpeó su estómago como un puño. Ricardo no estaba en ninguna conferencia de negocios. Estaba en Cartagena, gastando su dinero en una escapada romántica con otra mujer. La traición era tan clara como los números que brillaban en la pantalla de su computadora, pero su mente se negaba a aceptar completamente la realidad que tenía frente a ella. Isadora se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Los colibríes revoloteaban entre las flores que ella misma había seleccionado con tanto cuidado, y el sol matutino creaba un espectáculo de colores que en cualquier otro día habría disfrutado. Pero en ese momento todo le parecía diferente, como si estuviera viendo su vida a través de un cristal empañado. Necesitaba más información. Con la determinación que siempre había aplicado a sus investigaciones financieras, regresó a su escritorio y abrió una nueva ventana en su navegador. Si Ricardo estaba en Cartagena con otra mujer, era probable que esa mujer hubiera dejado rastros en las redes sociales. Las mujeres de su generación, especialmente las más jóvenes, no podían resistir la tentación de presumir sus experiencias de lujo en Instagram y Facebook. Comenzó su búsqueda de manera sistemática. Revisó las cuentas de las pocas empleadas jóvenes de la empresa de Ricardo que conocía, pero no encontró nada relevante. Expandió su búsqueda a las mujeres que frecuentaban los círculos sociales donde se movía su esposo, pero tampoco encontró pistas claras. Fue entonces cuando recordó a Lizeth Carrillo Mansur, una influencer fitness de 29 años que había conocido brevemente en una fiesta de la empresa hace algunos meses. Recordaba que Ricardo había comentado que la chica tenía potencial para promocionar los servicios de seguridad cibernética de su empresa entre los millennials. En ese momento, Isadora había pensado que era una idea interesante, pero ahora ese recuerdo tomaba un significado completamente diferente. Escribió el nombre de Lizeth en el motor de búsqueda de Instagram y inmediatamente apareció su perfil verificado con más de 200,000 seguidores. La foto de perfil mostraba a una mujer muy atractiva con cabello rubio platinado, labios voluminosos y un cuerpo perfectamente tonificado que exhibía sin pudor en cada publicación. Isadora hizo clic en las historias más recientes y sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Ahí estaba, en alta definición y a todo color, la evidencia irrefutable de la traición de su esposo. Lizeth había documentado cada momento de su escapada romántica en Cartagena, desde el vuelo en primera clase hasta los cócteles en la piscina infinita del hotel. En una de las fotos, Lizeth posaba en bikini junto a la piscina con la vista espectacular de la bahía de Cartagenas de fondo. En sus historias de Instagram, presumía el room service de lujo que había llegado a su suite, los pétalos de rosa esparcidos sobre la cama king size y los champagne Dom Perignon que habían estado bebiendo mientras veían el atardecer desde su balcón privado. Pero lo que realmente confirmó las sospechas de Isadora fue una foto que Lizeth había subido la noche anterior.
En la imagen se veían 2 copas de vino tinto sobre una mesa elegante del restaurante Cande, el mismo donde aparecía el gasto de 1.800 pesos en el estado de cuenta. En el reflejo de una de las copas, Isadora pudo distinguir claramente la mano de un hombre con el anillo de matrimonio que ella misma había puesto en el dedo de Ricardo 15 años atrás. El dolor que sintió en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo la traición, sino la humillación de saber que otra mujer estaba disfrutando de su dinero, durmiendo en una cama que ella había pagado y presumiendo en redes sociales una vida de lujo que estaba financiando sin saberlo. Isadora cerró la laptop y se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había heredado de su abuela, el mismo que había sido testigo silencioso de tantos momentos importantes de su vida. Pero ahora, ese sonido rítmico le recordaba que cada segundo que pasaba, Ricardo y su amante continuaban burlándose de ella desde su paraíso caribeño. Sin embargo, después del shock inicial, algo cambió en el interior de Isadora. El dolor comenzó a transformarse en algo mucho más poderoso y peligroso. Su mente analítica, la misma que había construido un imperio financiero en secreto, comenzó a procesar la situación de manera diferente. No era momento de llorar o de confrontar de manera emocional. Era momento de actuar con la inteligencia estratégica que siempre había sido su mayor fortaleza. Isadora Méndez Barquero no era una víctima común. Era una mujer con recursos prácticamente ilimitados, contactos en las más altas esferas del poder y una mente capaz de planificar estrategias complejas que pocos podrían siquiera imaginar. Si Ricardo había decidido jugar sucio, ella le enseñaría que había elegido a la oponente equivocada. Queridos espectadores, nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenos qué piensan de esta historia y qué creen que debería hacer Isadora. Sus comentarios nos inspiran a crear mejores narrativas para ustedes. Isadora permaneció inmóvil frente a su escritorio durante exactamente 5 minutos más, permitiendo que la furia fría se asentara en sus huesos como el hielo que se forma lentamente en las montañas. Cuando finalmente se levantó, cada movimiento estaba calculado, cada decisión ya había sido procesada por su mente estratégica. No habría lágrimas, no habría gritos, no habría confrontaciones dramáticas que solo le darían a Ricardo la satisfacción de verla vulnerable. Su primer movimiento fue tomar el teléfono dorado que reservaba únicamente para llamadas importantes y marcar un número que conocía de memoria. El tono sonó apenas 2 veces antes de que una voz masculina profesional respondiera del otro lado. Despacho Herrera y Asociados, Dr. Octavio Herrera al habla. Octavio, soy Isadora Méndez. Necesito verte hoy mismo. Es urgente y confidencial. La voz del abogado cambió inmediatamente al escuchar el tono serio de su clienta más importante. Octavio Herrera Luján había sido el abogado de la familia Méndez durante más de 20 años y conocía a Isadora desde que era una joven estudiante universitaria con sueños ambiciosos. Había sido testigo de su transformación en una de las mujeres más poderosas financieramente de Colombia y sabía que cuando ella usaba ese tono específico, algo grande estaba por suceder. Por supuesto, Isadora. ¿A qué hora te conviene? Puedo cancelar mis citas de la mañana, dentro de 1 hora en tu oficina. Y Octavio, prepárate para un caso que va a requerir toda tu creatividad legal. Después de colgar, Isadora se dirigió a su vestidor, un espacio del tamaño de una habitación completa que albergaba una colección de ropa y accesorios que rivalizaba con las mejores boutiques de París. Seleccionó un traje sastre negro de Armani que proyectaba autoridad absoluta. Lo complementó con una blusa de seda blanca y sus zapatos Louboutin favoritos. Los diamantes que Ricardo le había regalado en su 10º aniversario brillaron irónicos en sus orejas,
mientras se los colocaba. El despacho de Octavio Herrera estaba ubicado en el piso 35 de una de las torres más exclusivas de la zona financiera de Bogotá. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas que rodeaban la capital colombiana. Octavio, un hombre elegante de 58 años, con canas perfectamente peinadas y trajes impecables, la recibió con la preocupación evidente en sus ojos azules. «Isadora, te ves diferente. ¿Qué ha pasado?». Ella se sentó en la silla de cuero italiano frente al escritorio de caoba y cruzó las piernas con la elegancia que siempre la caracterizaba. Sin preámbulos, comenzó a relatar los descubrimientos de la mañana, mostrando las capturas de pantalla de los estados de cuenta y las publicaciones de Lisset en redes sociales que había guardado en su teléfono. Octavio escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero. Su expresión se endurecía progresivamente conforme Isadora le proporcionaba más detalles. Cuando ella terminó su relato, el abogado se recostó en su silla y la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Isadora, entiendo perfectamente tu indignación. Esto es una traición imperdonable, tanto personal como financiera. Pero necesito preguntarte algo muy importante. ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr? ¿Buscas venganza o buscas justicia?». La sonrisa que apareció en los labios de Isadora fue tan fría como elegante. «Octavio, ¿por qué tendría que elegir entre una y otra? Quiero ambas, y las quiero de manera que Ricardo nunca pueda recuperarse completamente». Durante las siguientes 2 horas, abogado y cliente trabajaron juntos como cirujanos, planeando una operación compleja. Octavio explicó las implicaciones legales de cada acción que Isadora proponía, mientras ella aportaba los detalles financieros que harían posible cada movimiento estratégico. Primero, establecieron que Ricardo había cometido múltiples infracciones legales. Usar las tarjetas de crédito de Isadora sin su consentimiento explícito para gastos personales no relacionados con la familia constituía apropiación indebida. Mentir sobre su paradero mientras gastaba dinero de su esposa agregaba elementos de fraude y engaño. Además, si se podía probar que había utilizado recursos familiares para mantener una relación extramatrimonial, esto tendría implicaciones severas en cualquier proceso de divorcio. «Octavio, necesito que prepares todos los documentos de divorcio, pero con una condición especial. No quiero que Ricardo se entere de nada hasta el momento exacto que yo decida. Eso puede arreglarse. Podemos preparar todo y mantenerlo en reserva hasta que tú des la orden de proceder». Isadora se levantó y caminó hacia los ventanales, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. «Hay algo más que necesito hacer, y para esto voy a requerir tu discreción absoluta. Sabes que siempre la tienes. Voy a ir a Cartagena, voy a ir al mismo hotel donde Ricardo está con esa mujer, y voy a confrontarlos, pero no de la manera que ellos esperan». Octavio frunció el ceño. «Isadora, eso podría ser contraproducente. Si hay una confrontación pública, podría complicar los procedimientos legales. No va a haber ninguna confrontación emocional descontrolada. Va a ser algo mucho más sofisticado». Isadora regresó a su asiento y se inclinó hacia adelante. «Voy a reservar una suite en el mismo hotel, bajo el nombre de una de mis empresas fantasma. Voy a llegar antes de que ellos regresen a Bogotá, y voy a planear algo que Ricardo recordará por el resto de su vida». El abogado conocía a Isadora lo suficiente como para saber que cuando tenía esa expresión en sus ojos, había tomado una decisión irreversible. «¿Qué necesitas que haga? Prepara los documentos de divorcio con las condiciones más favorables para mí que la ley permita. Incluye todas las propiedades, todas las inversiones y todas las cuentas bancarias. Ricardo va a descubrir que la mayoría de nuestro patrimonio está legalmente a mi nombre o bajo el control de mis empresas. Eso va a ser devastador para él financieramente». «Exactamente.
Isadora sonrió con satisfacción. También necesito que prepares las órdenes de bloqueo para todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias familiares. Quiero que estén listas para ejecutarse en el momento exacto que yo te lo indique. Octavio comenzó a tomar notas detalladas. ¿Algo más? Sí, quiero que te prepares para hacer un viaje. Es posible que necesite que vengas a Cartagena para entregar personalmente los documentos. Al salir del despacho de Octavio, Isadora se sentía como un general que acababa de planificar la estrategia perfecta para una batalla decisiva. Su siguiente parada fue su oficina privada en el centro de Bogotá, un espacio elegante desde donde manejaba sus inversiones personales y las empresas que había creado a lo largo de los años. Su asistente personal, María José, una mujer eficiente de 35 años que había aprendido a anticipar las necesidades de su jefa, la recibió con una agenda perfectamente organizada. Señora Méndez, tiene 3 reuniones programadas para esta tarde con los inversionistas del proyecto inmobiliario de Medellín. Cancélalas todas, María José. Tengo que hacer un viaje de negocios urgente. Isadora se dirigió directamente a su oficina interior. Necesito que reserves inmediatamente una suite presidencial en el Hotel Sofitel Santa Clara de Cartagena, pero hazlo bajo el nombre de Meridian Investment Group. María José conocía ese nombre. Era una de las empresas fantasma que Isadora utilizaba para inversiones discretas y operaciones que prefería mantener alejadas de la atención pública. ¿Para cuándo, señora? Para hoy mismo. Quiero viajar esta tarde. Mientras María José hacía las reservaciones, Isadora abrió la caja fuerte oculta detrás de un cuadro original de Botero. De ahí extrajo varios documentos importantes, incluidos los estados de cuenta detallados de todas sus cuentas bancarias personales y empresariales. También tomó efectivo en dólares y pesos, junto con tarjetas de crédito que Ricardo desconocía que existían. Su teléfono vibró con un mensaje de María José. Suite presidencial confirmada para esta noche. Vuelo privado reservado para las 5 de la tarde. Isadora regresó a su mansión para empacar, pero no cualquier equipaje. Seleccionó cuidadosamente cada prenda que llevaría, como si estuviera preparándose para la representación más importante de su vida. Incluyó 3 vestidos de noche que sabía que la harían lucir absolutamente deslumbrante, sus mejores joyas y los zapatos que siempre le daban confianza adicional. También empacó elementos más prácticos, su laptop, cámara profesional con lentes de largo alcance y los documentos que podría necesitar para demostrar su identidad y solvencia económica. Cada objeto que metía en su maleta Louis Vuitton tenía un propósito específico en el plan que se estaba formando en su mente. El vuelo privado despegó puntualmente a las 5 de la tarde desde el aeropuerto El Dorado. Mientras el jet cruzaba las montañas que rodeaban Bogotá y se dirigía hacia la costa caribeña, Isadora revisó una vez más las publicaciones de Lisette en redes sociales. La chica había subido nuevas fotos esa tarde, ella y Ricardo almorzando en un restaurante frente al mar, brindando con champán francés y presumiendo los anillos costosos que evidentemente acababa de recibir como regalo. Cada imagen alimentaba la determinación de Isadora. Ricardo no solo la estaba traicionando emocionalmente, sino que estaba gastando su dinero para impresionar a otra mujer, comprándole regalos caros y llevándola a lugares que tenían significado sentimental para él e Isadora. El avión aterrizó en Cartagena cuando el sol comenzaba a pintar el cielo caribeño con tonos dorados y rosados. Un auto privado la esperaba en la pista para trasladarla directamente al hotel. Durante el trayecto por las calles coloniales de la ciudad amurallada, Isadora sintió una mezcla extraña de nostalgia y determinación. Cartagena había sido el lugar donde ella y Ricardo habían pasado su luna de miel 15 años atrás, y ahora regresaba sola para confrontar la traición de su esposo. El Hotel Sofitel Santa Clara
era una joya arquitectónica del siglo XVII, convertida en uno de los hoteles más lujosos de Colombia. Sus muros de piedra coral habían sido testigos de siglos de historia y ahora serían testigos de la venganza más elegante que Isadora podía concebir. Benjamín Moros Gaitán, el gerente general del hotel, la recibió personalmente en el lobby. Era un hombre distinguido de 45 años, con experiencia en hotelería de lujo internacional, que reconoció inmediatamente el apellido Méndez Barquero cuando revisó la reservación. Señora Méndez, es un honor recibirla en nuestro hotel. La familia Méndez Barquero siempre ha sido muy apreciada en nuestros círculos de hospitalidad de lujo. Isadora sonrió con la elegancia natural que había perfeccionado a lo largo de los años. Gracias, señor Moros. Espero que mi estancia sea memorable. Por supuesto, la hemos ubicado en nuestra suite presidencial con vista panorámica a la bahía. Si necesita cualquier cosa, no dude en contactarme directamente. Mientras el Botones la acompañaba a su suite, Isadora observó discretamente cada rincón del hotel. Ubicó las áreas comunes, los restaurantes, la piscina y los accesos principales. Su mente estratégica ya estaba mapeando todos los lugares donde podría encontrarse casualmente con Ricardo y Lisette. La suite presidencial superaba incluso sus expectativas. Ocupaba todo el último piso del hotel con una terraza privada que ofrecía vistas espectaculares de la bahía de Cartagenas y el mar Caribe. Los muebles coloniales combinados con comodidades modernas creaban un ambiente de lujo atemporal. Isadora se dirigió inmediatamente al balcón principal y sacó sus binoculares de teatro, que había empacado específicamente para este propósito. Desde su posición privilegiada, podía observar toda el área de la piscina y los jardines del hotel sin ser vista. No tuvo que esperar mucho. A las 7:30 de la tarde, Ricardo y Lisette aparecieron en el área de la piscina. Él llevaba un traje de baño costoso y ella un bikini diminuto color turquesa que dejaba muy poco a la imaginación. Isadora los observó mientras se instalaban en una de las cabañas privadas más exclusivas, pidiendo cócteles caros y comportándose como una pareja en su luna de miel. La ironía de la situación no se le escapaba a Isadora. 15 años después de su verdadera luna de miel en ese mismo lugar, estaba observando a su esposo recrear esos momentos íntimos con otra mujer, usando el dinero que ella había ganado con su inteligencia y esfuerzo. Tomó fotografías discretas con su cámara profesional, documentando cada momento de ostentación y cada gesto de intimidad entre la pareja infiel. Estas imágenes serían evidencia valiosa en el proceso de divorcio, pero también tenían un propósito más inmediato en el plan que continuaba desarrollándose en su mente. Esa noche, mientras Ricardo y Lisette cenaban en el restaurante del hotel, gastando más de su dinero, Isadora permaneció en su suite planeando cada detalle de lo que sucedería en las próximas 48 horas. No sería solo una confrontación, sería una lección magistral sobre las consecuencias de subestimar a Isadora Méndez Barquero. El primer día de vigilancia transcurrió como un estudio meticuloso de comportamiento humano. Isadora había convertido su suite en un centro de operaciones desde donde podía observar cada movimiento de Ricardo y Lisette sin ser detectada. Había posicionado estratégicamente su cámara con teleobjetivo cerca del ventanal y mantenía un cuaderno donde registraba horarios, gastos y comportamientos de la pareja infiel. A las 9 de la mañana, Ricardo y Lisette bajaron a desayunar al restaurante principal del hotel. Isadora los observó desde su balcón mientras ellos se instalaban en una mesa con vista al mar. Pudo ver cómo Ricardo hacía gestos grandilocuentes con las manos, evidentemente contando historias que impresionaran a su joven acompañante. Lisette reía exageradamente y se tomaba selfies constantes, posando con cada plato que llegaba a su mesa.
Lo que más irritó a Isadora fue ver cómo Ricardo ordenó champán Dom Perignon para acompañar el desayuno. El mismo champán que habían bebido juntos en su aniversario de bodas apenas 6 meses atrás. El cinismo de su esposo no tenía límites, y cada gesto que hacía con Lisette parecía ser una parodia cruel de los momentos íntimos que había compartido con ella durante 15 años de matrimonio. Después del desayuno, la pareja se dirigió al spa del hotel. Isadora había llamado discretamente a recepción, haciéndose pasar por una huésped interesada en los servicios, y descubrió que Ricardo había reservado el paquete de tratamientos para parejas más costoso que ofrecía el establecimiento. 4 horas de masajes, tratamientos faciales y rituales de relajación que costaban más de 3,000 pesos mexicanos. Mientras ellos se relajaban en el spa, Isadora aprovechó para hacer varias llamadas importantes. La primera fue a Octavio Herrera, quien ya había comenzado a preparar todos los documentos legales que ella había solicitado. Octavio, necesito que aceleres el proceso. Quiero que todos los papeles estén listos para mañana por la noche. Isadora, estamos trabajando contra reloj, pero mi equipo está dando prioridad absoluta a tu caso. Los documentos de divorcio estarán listos y también las órdenes de bloqueo de cuentas. ¿Sigues segura de que quieres proceder con todo esto al mismo tiempo? Completamente segura. Y Octavio, necesito que vengas a Cartagena mañana. Quiero que seas tú quien entregue personalmente los documentos. ¿Estás planeando una confrontación pública? Estoy planeando justicia pública. Su segunda llamada fue a María José, su asistente, quien había estado monitoreando discretamente las actividades de Ricardo desde Bogotá. Señora Méndez, he estado revisando los gastos adicionales que han hecho en las últimas 24 horas. Compraron más joyas en el centro comercial Boca Grande, cenaron anoche en Juan del Mar, gastando 2,000 pesos, y esta mañana Ricardo reservó una excursión privada en yate para mañana que cuesta 5,000 pesos. Perfecto. Sigue documentando todo. Cada peso que gasten será evidencia adicional en el proceso de divorcio. Durante la tarde, Isadora decidió hacer un reconocimiento más cercano del terreno. Se vistió con un elegante conjunto casual y gafas de sol de diseñador y bajó a caminar por los jardines del hotel. Mantuvo siempre una distancia prudente, pero pudo observar de cerca el comportamiento de Ricardo y Lisette. Los encontró en la piscina infinita, donde Ricardo estaba claramente tratando de impresionar a otros huéspedes del hotel contando historias exageradas sobre sus éxitos empresariales. Isadora reconoció inmediatamente su comportamiento. Era la misma actuación que había presenciado en decenas de eventos sociales en Bogotá, pero ahora dirigida a conquistar a una mujer 20 años menor que él. Lisette, por su parte, no perdía oportunidad de tomarse fotos desde todos los ángulos posibles. Había convertido cada rincón del hotel en su estudio fotográfico personal, posando provocativamente en bikinis cada vez más diminutos y presumiendo en sus redes sociales cada detalle de lujo que estaba experimentando. Lo que más enfureció a Isadora fue escuchar una conversación que Ricardo mantuvo con otro huésped del hotel, un empresario venezolano que también estaba de vacaciones con su familia. Mi esposa es muy tradicional, ¿sabes? Se conforma con quedarse en casa manejando las cosas domésticas mientras yo me encargo de los negocios serios. Pero una vez al año me doy el lujo de escaparme con alguien que realmente aprecie las cosas finas de la vida. El empresario venezolano rió incómodamente, claramente no esperando esa confesión tan directa. Bueno, cada quien maneja su matrimonio como puede. Exactamente. La vida es muy corta para limitarse a una sola mujer, especialmente cuando puedes permitirte disfrutar de variedad. Isadora tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no caminar directamente hacia Ricardo y abofetearlo frente a todos los presentes. Pero se mantuvo firme en su plan. La humillación que él le estaba causando con sus palabras y acciones sería devuelta con intereses compuestos. Esa noche,
Mientras Ricardo y Lisette cenaban en el restaurante más exclusivo del hotel, Isadora finalizó los detalles de su estrategia. Llamó al gerente Benjamín Moros y le solicitó una reunión privada. Señor Moros, necesito consultarle algo confidencial. Mañana por la noche es el dinner de gala mensual del hotel, ¿correcto? Así es, señora Méndez. Es uno de nuestros eventos más elegantes. Todos los huéspedes de las suites presidenciales y VIP reciben invitación automática. Perfecto. Quiero hacer una reservación especial para esa noche. Necesito una mesa en el área más visible del salón principal. Benjamín frunció ligeramente el ceño, intrigado por la solicitud específica. Por supuesto, podemos arreglar eso. ¿Puedo preguntar si hay alguna ocasión especial que esté celebrando? Isadora sonrió con esa elegancia misteriosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Digamos que voy a hacer un anuncio importante que varios huéspedes del hotel recordarán por mucho tiempo. El segundo día de vigilancia reveló patrones aún más predecibles en el comportamiento de la pareja infiel. Ricardo había desarrollado una rutina de presumir ante cualquier huésped que estuviera dispuesto a escucharlo, mientras Lisette se dedicaba obsesivamente a documentar cada momento de su estadía para sus redes sociales. Isadora aprovechó una ausencia temporal de la pareja que había salido a almorzar fuera del hotel para hacer un reconocimiento detallado del salón donde se realizaría el dinner de gala. Era un espacio impresionante con techos altos decorados con candelabros coloniales, grandes ventanales que daban a los jardines internos del hotel y una distribución que permitía que todos los comensales tuvieran vista hacia el área central donde se ubicaban las mesas más prominentes. El escenario era perfecto para lo que Isadora tenía planeado. Esa tarde recibió la llamada que había estado esperando. Octavio Herrera confirmó que había tomado un vuelo y llegaría a Cartagena a las 7 de la noche. Isadora, todos los documentos están listos. Los papeles de divorcio incluyen la división de bienes que me solicitaste y las órdenes de bloqueo de cuentas están preparadas para ejecutarse en el momento que me des la señal. Excelente. Te veré en el lobby del hotel a las 8:30. Vamos a necesitar timing perfecto para lo que tengo planeado. El día del dinner de gala, Isadora se levantó temprano y comenzó sus preparativos como si se estuviera alistando para la representación más importante de su vida. Había reservado una cita en el spa del hotel bajo un nombre falso, asegurándose de que no coincidiera con los horarios de Ricardo y Lisette. El tratamiento facial de rejuvenecimiento, la manicura perfecta y el peinado profesional que se hizo fueron todos parte de la armadura que estaba construyendo para la batalla que se avecinaba. Cada detalle de su apariencia tenía que ser impecable, porque sabía que toda la atención estaría dirigida hacia ella una vez que hiciera su entrada. A las 5 de la tarde, comenzó el ritual de vestirse para la ocasión. Había seleccionado un vestido rojo de seda italiana que había comprado en una boutique exclusiva de Milán el año anterior, pero que nunca había tenido la ocasión perfecta para usar. El color rojo no era casual. Había elegido específicamente ese tono porque sabía que transmitiría poder, pasión y peligro en proporciones iguales. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura, realzando sus curvas sin ser vulgar, con un escote elegante que mostraba confianza sin llegar a la provocación. La tela se movía como agua líquida cuando caminaba y sabía que cada paso que diera en él sería hipnótico. Las joyas que eligió fueron igualmente estratégicas. Los diamantes que Ricardo le había regalado en su 10º aniversario brillaron irónicos en sus orejas, mientras que el collar de perlas tahitianas que había heredado de su abuela agregaba un toque de elegancia ancestral que complementaba perfectamente su sofisticación natural. El maquillaje fue una obra de arte sutil, pero impactante. Sus ojos verdes, realzados con sombras en tonos dorados y delineador negro perfecto, tenían una intensidad que podía cautivar o intimidar según fuera necesario.
Sus labios, pintados en un tono rojo que hacía juego exacto con su vestido, eran una declaración de guerra elegante. A las 7:30, Isadora estaba completamente lista. Se miró en el espejo de cuerpo completo de su suite y supo que había logrado exactamente el efecto que buscaba. Se veía poderosa, elegante y absolutamente letal. Octavio Herrera llegó puntualmente al lobby del hotel a las 8:30. Llevaba consigo un maletín de cuero italiano que contenía todos los documentos que cambiarían la vida de Ricardo para siempre. Cuando vio a Isadora bajar por las escaleras principales del lobby, su expresión de admiración fue inmediata. «Isadora, te ves impresionante, absolutamente impresionante. Gracias, Octavio. ¿Tienes todo listo?» «Todo está aquí», palpó su maletín. «Los documentos de divorcio, las órdenes de bloqueo y algunos papeles adicionales que creo que van a resultar muy útiles para demostrar la magnitud de las infracciones financieras que ha cometido Ricardo». «Perfecto. Ahora escúchame atentamente. Vamos a entrar al salón de baile por separado. Tú te ubicarás discretamente en una mesa lateral desde donde puedas observar todo lo que suceda. Cuando yo te haga una señal específica, tú te acercarás y harás tu parte del plan». «Ya, ¿cuál será la señal?» «Cuando veas que levanto mi copa de champán y la mantengo en alto por más de 5 segundos, esa será tu cue para acercarte con los documentos». El salón de bailes del Hotel Sofitel Santa Clara había sido transformado en un espacio digno de una película de época. Las mesas estaban elegantemente decoradas con centros de flores tropicales. La cristalería brillaba bajo las luces de los candelabros coloniales y una orquesta de cámara tocaba música clásica desde una esquina del salón. Isadora hizo su entrada cuando el evento ya había comenzado y la mayoría de los huéspedes estaban ubicados en sus mesas. Había calculado perfectamente el timing para maximizar el impacto de su aparición. Cuando cruzó el umbral del salón, las conversaciones se desvanecieron gradualmente y las miradas se dirigieron hacia ella como si fuera una fuerza magnética. Su caminar era deliberadamente lento y elegante, cada paso calculado para crear el máximo impacto visual. El vestido rojo se movía hipnóticamente bajo las luces del salón y su presencia comandaba la atención de todos los presentes sin que ella tuviera que decir una sola palabra. Ricardo y Lisette estaban sentados en una mesa prominente cerca del centro del salón, riéndose de alguna broma privada y completamente ajenos a la tormenta que se aproximaba. Ricardo llevaba un smoking que Isadora reconoció inmediatamente porque había sido ella quien lo había elegido y pagado. Lisette lucía un vestido dorado con un escote que bordeaba lo escandaloso y llevaba puestas las joyas caras que Ricardo evidentemente le había comprado esa misma tarde. Isadora se dirigió lentamente hacia su mesa reservada, que Benjamín Moros había ubicado estratégicamente en una posición desde donde podía ver perfectamente a la pareja infiel, pero también desde donde toda su mesa era visible para el resto de los comensales. Fue en el momento en que pasó directamente frente a la mesa de Ricardo cuando él finalmente levantó la vista y la vio. La expresión en su rostro fue una progresión fascinante de emociones: confusión inicial, reconocimiento gradual, shock absoluto y finalmente terror puro. Lisette, que había estado concentrada en tomarse selfies con su copa de champán, siguió la mirada horrorizada de Ricardo y también la vio. Su reacción fue igualmente dramática, pero diferente. Primero mostró confusión, luego curiosidad, y finalmente una mezcla de pánico y desafío cuando se dio cuenta de quién era exactamente la mujer elegante que acababa de hacer que su acompañante se pusiera pálido como la muerte. Isadora no se detuvo en su camino hacia su mesa. No hizo contacto visual directo con ninguno de los dos. Simplemente continuó su elegante procesión hasta su lugar designado. Se sentó con la gracia de una reina
y ordenó una copa del champán más caro que tenía disponible el hotel. Durante los siguientes 20 minutos, mantuvo una actuación magistral de indiferencia absoluta. Cenó con elegancia, intercambió conversaciones amables con los huéspedes de las mesas vecinas y se comportó como si fuera simplemente otra huésped sofisticada disfrutando de una velada elegante. Pero todo el tiempo podía sentir las miradas desesperadas de Ricardo y las miradas confundidas de Lisette dirigidas hacia ella. Podía ver, con su visión periférica, cómo Ricardo intentaba desesperadamente actuar con normalidad mientras claramente luchaba con el pánico interno de haber sido descubierto. Cuando finalmente decidió que había llegado el momento perfecto, Isadora se levantó de su mesa con la misma elegancia con la que había hecho su entrada. Tomó su copa de champán y comenzó a caminar lentamente hacia la mesa, donde Ricardo y Lisette la observaban con una mezcla de fascinación y horror. El salón entero pareció contener la respiración mientras ella se acercaba. Las conversaciones se desvanecieron. La música de la orquesta continuó, pero todos los presentes podían sentir que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Cuando finalmente llegó a la mesa de la pareja infiel, Isadora se detuvo con una gracia perfecta y los miró a ambos con una sonrisa que era simultáneamente encantadora y absolutamente aterradora. «No sabía que les gustaba tanto gastar a mi nombre», dijo con una voz clara como el cristal que resonó por todo el salón. «Qué lástima que el sistema ya no lo reconoce». Y en ese momento levantó su copa de champagne y la mantuvo en alto, enviando la señal que Octavio había estado esperando. La copa de champagne permaneció suspendida en el aire como una declaración de guerra elegante, y el silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ricardo había perdido completamente el color de su rostro, mientras que Lisette alternaba su mirada entre Isadora y su acompañante, comenzando a comprender que la mujer frente a ellos no era una huésped casual del hotel. «¿Perdón?», balbuceó Ricardo, intentando mantener una fachada de confusión inocente que no engañaba a nadie. «Creo que hay algún malentendido, señora. No la conozco». La sonrisa de Isadora se volvió aún más helada. «Oh, querido Ricardo, después de 15 años de matrimonio, me duele profundamente que finjas no reconocerme, especialmente cuando has estado gastando mi dinero tan generosamente estos últimos días». El shock en el rostro de Lisette fue inmediato y devastador. Sus ojos se abrieron como platos mientras procesaba la información que acababa de recibir. La mujer elegante y poderosa que tenía frente a ella no era una rival romántica cualquiera. Era la esposa legítima del hombre con quien había estado presumiendo sus vacaciones de lujo en redes sociales. ¿Tu esposa?», tartamudeó Lisette, mirando alternativamente a Ricardo e Isadora. «Pero tú me dijiste que estabas divorciado. Me dijiste que ya no había nada entre ustedes». Ricardo intentó recuperar el control de la situación, pero su voz traicionaba el pánico que sentía. «Isadora, esto no es el lugar para este tipo de conversaciones. Podemos hablar en privado mañana en Bogotá». «Oh, pero creo que este es exactamente el lugar perfecto», respondió Isadora con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Después de todo, tú elegiste hacer público tu romance gastando mi dinero en el hotel más exclusivo de Cartagena. Me parece justo que la resolución también sea pública». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado perfectamente, Dr. Octavio Herrera apareció caminando elegantemente entre las mesas del salón. Llevaba puesto un smoking impecable y cargaba su maletín de cuero italiano con la dignidad de un embajador entregando un tratado internacional. «Señora Méndez», dijo Octavio con una reverencia formal, «lamento interrumpir su cena, pero tengo algunos documentos urgentes que requieren atención inmediata». Los comensales de las mesas cercanas habían dejado completamente de fingir que no estaban escuchando. La tensión en el aire era palpable,
y todos se habían dado cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Octavio abrió su maletín con movimientos deliberadamente lentos, extrayendo una carpeta de cuero marrón que contenía varios documentos oficiales. «Señor Ricardo del Valle Sanabria», dijo, dirigiéndose directamente a Ricardo con voz autoritaria. «Soy el doctor Octavio Herrera Luján, representante legal de la señora Isadora Méndez Barquero. Tengo el honor de entregarle formalmente estos documentos de divorcio, junto con la notificación oficial de que todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito familiares han sido bloqueadas por uso indebido y apropiación no autorizada». Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente las páginas mientras su cara se ponía progresivamente más pálida. Esto no puede ser legal. No puedes bloquear las cuentas sin previo aviso». «Ah, pero sí puedo», interrumpió Isadora con satisfacción evidente. «Verás, querido, la mayoría de nuestras cuentas están registradas únicamente a mi nombre, y las pocas que están a nombre de ambos requieren autorización de ambos cónyuges para gastos mayores a cierta cantidad. Gastos como, por ejemplo, unas vacaciones de lujo de $5,000 sin mi consentimiento». Octavio continuó con su presentación legal como si estuviera en una corte formal. «Señor del Valle, los documentos incluyen una demanda por apropiación indebida de fondos, uso fraudulento de instrumentos financieros y violación del acuerdo prenupcial que firmó cuando contrajo matrimonio con la señora Méndez». Lisette había permanecido en silencio, pero ahora su confusión se transformaba rápidamente en indignación. «Espera un momento. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo me has estado mintiendo, que sigues casado y además estás gastando el dinero de tu esposa?» «Lisette, déjame explicarte», comenzó Ricardo, pero ella lo interrumpió bruscamente. No hay nada que explicar. Me has hecho quedar como una idiota. He estado presumiendo en mis redes sociales unas vacaciones que ni siquiera tú estás pagando. Mis seguidores van a pensar que soy una mantenida». Octavio extrajo un segundo documento de su maletín. «Señorita Lisette Carrillo Mansur, también tengo algo para usted». Le extendió un sobresellado. «Esta es una orden de cese y desistimiento, requiriéndole que elimine inmediatamente todas las publicaciones en redes sociales que muestren bienes o experiencias pagadas con fondos de la señora Méndez y prohibiéndole hacer cualquier referencia pública a esta situación». Lisette tomó el documento como si fuera una serpiente venenosa. «¿Y si no lo hago? Entonces enfrentará una demanda por daños a la reputación y uso no autorizado de imagen comercial», respondió Octavio con total profesionalismo. «La señora Méndez tiene derecho a proteger su patrimonio y su imagen de cualquier asociación no deseada». En ese momento, Benjamín Moros, el gerente del hotel, se acercó discretamente a la mesa. Su expresión era de profunda incomodidad profesional, pero mantenía la compostura elegante que caracterizaba al personal de los hoteles de lujo más exclusivos. «Disculpen la interrupción», dijo Benjamín con voz suave pero firme. «Señor del Valle, señorita Carrillo, me temo que tengo noticias desafortunadas. Hemos recibido notificación de que la tarjeta de crédito registrada para su habitación ha sido cancelada y por políticas del hotel necesitamos que liquiden inmediatamente su cuenta o proporcionen un método de pago alternativo». Ricardo intentó mantener su dignidad, pero el pánico era evidente en su voz. «Debe haber algún error. Déjeme intentar con otra tarjeta». «Por supuesto, señor. Podemos resolver esto en recepción si gusta acompañarme». Los huéspedes de las mesas cercanas ya no fingían que no estaban observando. Algunos habían sacado discretamente sus teléfonos celulares, claramente tentados a grabar o fotografiar la escena que se desarrollaba frente a ellos.
Una mujer mayor, elegantemente vestida, susurró a su acompañante: «Esa es Isadora Méndez Barquero. Su familia es dueña de la mitad de las inversiones inmobiliarias de Bogotá». Isadora había permanecido de pie durante toda la confrontación, manteniendo una postura de dignidad absoluta que contrastaba dramáticamente con el pánico creciente de Ricardo y la humillación de Lisette. Cuando finalmente habló nuevamente, su voz tenía la autoridad de una reina pronunciando un decreto real. «Ricardo, tienes exactamente 30 minutos para recoger tus pertenencias y abandonar este hotel. Benjamín, por favor, asegúrate de que se cumplan estos tiempos». «Por supuesto, señora Méndez. El personal de seguridad estará disponible si es necesario». Ricardo intentó un último y desesperado intento de negociación. «Isadora, esto es excesivo. Podemos resolver nuestras diferencias como adultos civilizados. No hay necesidad de este teatro público». La risa de Isadora fue cristalina y completamente desprovista de humor. «Teatro público. Querido, tú fuiste quien decidió hacer público tu adulterio, gastando mi dinero y presumiendo tu nueva relación en el lugar donde tuvimos nuestra luna de miel. Yo simplemente estoy proporcionando el final apropiado para tu actuación». Lisette había comenzado a recoger su bolso y sus pertenencias de la mesa, claramente ansiosa por escapar de la situación humillante. «Esto es una pesadilla», murmuró. «Mis seguidores van a preguntarse qué pasó cuando borre todas las fotos. Tal vez deberías considerar ser más cuidadosa sobre la veracidad de lo que publicas en el futuro», comentó Isadora con falsa compasión. «Los influencers exitosos construyen su reputación sobre la autenticidad. ¿No es así?». Ricardo se levantó bruscamente de su silla, los documentos legales arrugados en su puño. «Esto no ha terminado, Isadora. Voy a luchar contra todo esto en los tribunales». «Por supuesto que lo harás», respondió ella con calma absoluta. «Y cuando lo hagas, descubrirás que tengo documentación detallada de cada transacción fraudulenta que has hecho, fotografías de cada momento íntimo que has compartido con tu amante usando mi dinero y testimonio de múltiples testigos que pueden confirmar tu comportamiento. Además, nuestro acuerdo prenupcial es muy específico sobre las consecuencias del adulterio». Octavio cerró su maletín con un clic definitivo. «Señor del Valle, le recomiendo encarecidamente que consulte con su propio abogado antes de tomar cualquier acción legal. Los documentos que le he entregado son completamente legales y han sido revisados meticulosamente». Benjamín se acercó nuevamente. «Señor del Valle, ¿podríamos dirigirnos a recepción ahora? Necesitamos resolver el asunto del pago antes de que puedan retirar sus pertenencias de la habitación». La procesión hacia recepción fue uno de los momentos más humillantes en la vida de Ricardo. Caminó a través del lobby elegante del hotel, seguido por Lisette, que intentaba esconder su cara detrás de su cabello, mientras otros huéspedes los observaban con curiosidad evidente. En el mostrador de recepción, la pesadilla de Ricardo se completó cuando cada una de sus tarjetas de crédito fue rechazada sistemáticamente. La empleada de recepción mantuvo su profesionalismo, pero la situación era claramente incómoda para todos los involucrados. «Lo siento, señor, pero esta tarjeta también ha sido declinada. ¿Tiene algún otro método de pago disponible?». Ricardo intentó llamar a su banco, pero fue informado de que todas las cuentas asociadas con su nombre habían sido congeladas debido a una investigación por uso fraudulento. La realidad de su situación comenzó a golpearlo como ondas sucesivas de agua helada. Lisette había estado intentando desesperadamente conseguir dinero para pagar al menos su parte de los gastos, pero sus propias finanzas eran limitadas. Como influencer, la mayoría de sus ingresos provenían de patrocinios y colaboraciones, y no tenía acceso inmediato a las cantidades de dinero que se requerían para cubrir una cuenta de hotel de lujo. «No puedo creer que me hayas puesto en esta situación», le susurró a Ricardo con furia apenas contenida. «Voy a tener que pedirle dinero prestado a mi familia para poder regresar a Bogotá».
Finalmente, fue Benjamín quien ofreció una solución temporal para evitar que la situación se volviera aún más incómoda para otros huéspedes del hotel. Señor del Valle, dado que es un huésped de larga data en nuestros hoteles, podemos arreglar un plan de pago que le permita liquidar su cuenta en cuotas, pero necesitarán desocupar la habitación inmediatamente. Mientras Ricardo y Lisette eran escoltados discretamente hacia su habitación para recoger sus pertenencias, Isadora regresó al salón de baile donde los otros comensales la recibieron con una mezcla de admiración y respeto que rayaba en la reverencia. Una mujer elegante de unos 60 años se acercó a su mesa. «Señora Méndez, permítame decirle que lo que acaba de hacer ha sido absolutamente magistral. He estado casada por 35 años y si alguna vez me encuentro en una situación similar, espero tener la mitad de su elegancia y determinación». «Muchas gracias», respondió Isadora con una sonrisa genuina. «Creo que todas las mujeres merecemos ser tratadas con respeto y dignidad, sin importar cuánto tiempo llevemos casadas». Los siguientes días transcurrieron como un sueño para Isadora. Permaneció en el hotel una semana completa, no porque necesitara tiempo para procesar lo que había sucedido, sino porque finalmente podía disfrutar de Cartagena de la manera que siempre había querido, completamente libre, completamente empoderada y completamente suya. Cada mañana despertaba en su suite presidencial y desayunaba en su balcón privado mientras contemplaba el mar Caribe que se extendía infinitamente hacia el horizonte. Las mismas vistas que había compartido con Ricardo durante su luna de miel 15 años atrás, ahora le pertenecían únicamente a ella, y se sorprendió al descubrir que las disfrutaba mucho más en soledad que cuando las había compartido con él. Utilizó su tiempo para reconectarse consigo misma de maneras que había olvidado que eran posibles. Leyó novelas que había estado posponiendo durante años, tomó largas caminatas por las murallas coloniales de la ciudad y se permitió disfrutar de cenas largas y tranquilas donde la única conversación que importaba era la que mantenía consigo misma. También aprovechó para hacer algunas llamadas importantes a sus contactos de negocios. Sin las distracciones y responsabilidades que implicaba mantener la fachada de un matrimonio feliz, Isadora se dio cuenta de que tenía energía mental y emocional renovada para enfocarse en expandir sus propios proyectos de inversión. Una tarde, mientras revisaba sus correos electrónicos desde una silla lounge junto a la piscina infinita, recibió una llamada de María José, su asistente. «Señora Méndez, tengo varias actualizaciones importantes. Primero, el señor Ricardo ha intentado contactarla múltiples veces. Ha llamado a la oficina, ha enviado emails y hasta se presentó en persona, pero seguí sus instrucciones de no darle ninguna información sobre su paradero». «Perfecto. ¿Algo más?» «Sí. He estado monitoreando las redes sociales de Lisette Carrillo como me pidió. Efectivamente eliminó todas las publicaciones relacionadas con el viaje a Cartagena. Publicó una historia muy vaga diciendo que había tenido que cancelar sus vacaciones por circunstancias imprevistas, pero muchos de sus seguidores están haciendo preguntas sobre qué pasó. Interesante. ¿Y sobre los asuntos legales? Doctor Herrera ha estado coordinando todo perfectamente. Los documentos de divorcio han sido oficialmente presentados y la respuesta de Ricardo ha sido: digamos que sus abogados están teniendo dificultades para encontrar argumentos sólidos contra las evidencias que usted recopiló. Isadora sonrió mientras observaba un pelícano que pescaba tranquilamente en las aguas cristalinas frente al hotel. «María José, cuando regrese a Bogotá la próxima semana, quiero que programes reuniones con todos nuestros inversionistas principales. Creo que es tiempo de expandir algunas de nuestras operaciones». ¿Algo específico en mente? He estado pensando en el sector hotelero, específicamente en adquirir algunos hoteles de lujo en destinos caribeños. En su último día en Cartagena, Isadora decidió hacer una ceremonia privada para cerrar ese capítulo de su vida.
Se vistió con un elegante traje de baño blanco y se dirigió a la piscina infinita del hotel durante las primeras horas de la mañana, cuando los otros huéspedes aún no habían bajado a disfrutar del área. El agua estaba perfectamente tibia y la vista del mar Caribe se extendía como una promesa infinita de posibilidades futuras. Isadora se instaló en una silla lounge con un cóctel de frutas tropicales y sus gafas de sol favoritas, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde necesitaba estar. Su teléfono vibró con una notificación y cuando la revisó, una sonrisa de satisfacción absoluta se extendió por su cara. Era un mensaje de Octavio Herrera confirmando que todos los procesos legales habían sido completados exitosamente. Las cuentas bancarias estaban oficialmente bajo su control exclusivo, las propiedades habían sido transferidas completamente a su nombre y Ricardo había aceptado un acuerdo de divorcio que le otorgaba a ella prácticamente todo el patrimonio que habían construido durante su matrimonio. El mensaje terminaba con una nota personal de su abogado. Isadora, en mis 20 y tantos años de práctica legal, nunca había visto una estrategia ejecutada con tanta precisión y elegancia. Has recuperado no solo tu patrimonio, sino tu dignidad completa. Ricardo va a recordar las consecuencias de subestimarte por el resto de su vida. Isadora levantó su cóctel hacia el sol caribeño que brillaba gloriosamente sobre el horizonte infinito. Por primera vez en 15 años, el futuro le pertenecía completamente a ella, y las posibilidades eran tan ilimitadas como el mar que se extendía frente a sus ojos. La historia de Isadora nos enseña que la verdadera fortaleza no está en los gritos ni en las lágrimas, sino en la determinación silenciosa que nace desde lo más profundo de nuestro ser cuando somos traicionados. Muchas veces en la vida enfrentamos situaciones donde quienes más amamos nos fallan de las maneras más crueles, donde la confianza que hemos construido durante años se desmorona en un instante y donde el dolor amenaza con consumirnos completamente. Pero Isadora nos demuestra que existe una manera diferente de responder ante la traición. En lugar de permitir que las emociones destructivas la dominaran, ella transformó su dolor en estrategia, su humillación en dignidad y su vulnerabilidad en poder. No se quedó llorando como víctima, sino que se levantó como la arquitecta de su propia justicia. La lección más poderosa de esta historia es que nuestro valor no depende de cómo otros nos traten, sino de cómo nosotros decidimos tratarnos a nosotros mismos. Isadora sabía exactamente quién era, una mujer inteligente, exitosa y valiosa, y no permitió que las acciones de Ricardo definieran su autoestima. En lugar de mendigar amor o rogar por explicaciones, ella simplemente tomó las riendas de su propia vida y demostró que nadie puede humillar a quien conoce su propio valor. Otra enseñanza fundamental es la importancia de la preparación y la independencia. Isadora no era simplemente la esposa de un empresario exitoso. Ella había construido discretamente su propio imperio financiero. Había cultivado sus propias relaciones profesionales, había desarrollado sus propias habilidades y había mantenido su propia identidad más allá de su matrimonio. Esta preparación fue lo que le permitió actuar con tanta efectividad cuando llegó el momento de defender sus derechos. La historia también nos recuerda que la venganza más dulce no es la que destruye al otro, sino la que nos libera a nosotros. Isadora no buscó arruinar la vida de Ricardo por pura malicia, sino que simplemente se aseguró de recuperar lo que legítimamente le pertenecía y de proteger su dignidad. Su venganza fue en realidad un acto de justicia y autorrespeto. Finalmente, la transformación de Isadora nos enseña que los finales pueden ser nuevos comienzos. Lo que parecía ser el final devastador de su matrimonio se convirtió en el inicio de una nueva vida
donde ella era completamente libre para tomar sus propias decisiones, perseguir sus propios sueños y vivir según sus propios términos. A veces, lo que creemos que es nuestra mayor pérdida se convierte en nuestra mayor liberación. La próxima vez que enfrentes una traición o una desilusión profunda, recuerda a Isadora. Recuerda que tienes el poder de elegir cómo responder, que tu dignidad nadie te la puede quitar a menos que tú se lo permitas, y que siempre, siempre mereces ser tratado con respeto y honestidad. No te conformes con menos de lo que vales, y nunca permitas que nadie te haga sentir pequeño cuando tú sabes lo grande que realmente eres. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.